Bienvenidos, queridos hermanos, a esta conferencia sobre los Evangelios. Vamos a seguir conversando sobre el Nuevo Testamento y para ello vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, corazón de Jesús, consagramos y encomendamos estos minutos que tú mismo nos regalas en tu bondad para conocer tu palabra, y para que, conociéndola, te amemos más, y así podamos servirte cada vez con mayor fidelidad. Abre nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú mismo en estos minutos nos quieras transmitir. Que tu Santísima Madre, la Virgen María, nos cubra con su manto de amor, de misericordia, y nos contagie sus virtudes, especialmente la confianza en ti y la humildad. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces esta secuencia de conferencias sobre el Nuevo Testamento que hemos denominado Para leer el Nuevo Testamento, en la que estamos dando claves de comprensión y de lectura de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos. Ahora nos encontramos en el Evangelio de San Lucas. Vamos pues a seguir conociendo la estructura de este evangelio, las claves para comprender el orden en el que Lucas ha organizado su evangelio, y en esta primera parte vamos a hacer un resumen de lo que hasta hoy hemos tratado, refrescando algunas ideas y añadiendo otras nuevas. Vamos a hablar de los capítulos 1 al 19 en la primera parte del capítulo 19. Efectivamente, el Evangelio de San Lucas comienza con la figura, el anuncio de la llegada de una figura trascendente en la historia de la salvación. Desde que Dios le anunció a Abraham que de él sacaría un gran pueblo al cual prepararía para que reciba al Mesías, al enviado de Dios, que lo salvaría del pecado, le dijo Dios a Abraham que cuando ya esté el tiempo listo, enviaría al precursor del Señor, que preparará el camino para que venga el Mesías. Para Lucas, esta profecía se cumple en Juan el Bautista, y por eso el Evangelio comienza con la figura de Juan Bautista como precursor de Jesús, que no solamente cumple las profecías mesiánicas, profecías que están en todo el Antiguo Testamento, desde el segundo libro de Samuel en adelante, ustedes van a escuchar hablar del Mesías enviado. Todos los profetas, el primero fue el profeta Natán en tiempos del rey David, pero luego todos los profetas de alguna manera anuncian que pronto vendrá el Salvador y tratan de ir preparando a la gente para que lo reciba adecuadamente. No solamente cumple pues esas profecías mesiánicas Jesús, sino que la preparación consiste fundamentalmente, y lo dice Juan el Bautista, en la conversión del corazón. No es una preparación solamente intelectual, sino que está clarísimo en los evangelios, no solamente en Lucas, en los otros evangelios también, que la mejor forma de prepararnos para reconocer a Jesús cuando venga es que tengas un corazón convertido, arrepentido, dispuesto a cambiar y dispuesto a ser moldeado por el amor de Dios. Por eso Juan, cuando comienza a predicar, lo que predica es la conversión. Anuncia que ya mismo está llegando el Mesías Salvador y dice, pero necesitan convertir sus corazones, porque si no, cuando venga, no lo van a reconocer. No porque Él no sea Dios que ha venido, sino porque tú no tendrás la visión limpia para verlo. Y efectivamente luego, más adelante veremos cómo en el Evangelio de San Juan hay una expresión llena de dolor del evangelista San Juan cuando dice: Jesús vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron y no lo quisieron recibir. Él era la luz y sin embargo prefirieron la oscuridad. ¿Pero por qué?
porque ellos no tenían los ojos para ver a Jesús, no lo reconocieron. Por eso Juan Bautista comenzará predicando la conversión del corazón. Y luego, evidentemente, la llegada de Jesús, el bautismo, que inaugura un ministerio público de Jesús que se dirige a los más sencillos de la sociedad, incluso a los que en aquel momento eran los relegados, por decir así, porque la sociedad judía tenía como estructuras y Jesucristo comienza a predicar su palabra y su verdad a la gente que normalmente no estaba muy calificada, normalmente eran muy relegadas o considerados menos importantes. Y esto para que desde el primer momento de su predicación pública, Lucas quiere dejarnos en claro que Jesús te dice y nos dice que los valores del reino están totalmente al revés de los valores del mundo. Aquella persona que para el mundo es importante, es probable que a los ojos de Dios no lo sea tanto. Y aquella persona que solemos descartar o señalar o juzgar, es probable que sea objeto de una misericordia muy especial de Dios y de un amor muy especial de Dios. Por eso, desde el comienzo, Lucas deja en claro esto. Jesús va a predicar un reino que tiene unos valores que están totalmente opuestos a lo que normalmente el mundo tiene como valores. Por eso comienza predicando a los más sencillos. Obviamente en el centro del mensaje está el reino de Dios que está abierto a todos los que quieran acogerse a la misericordia de Dios, a todos. Pero también es verdad, pasaba en la sociedad de aquel momento, en el mundo judío en el que vivía Jesús, que era más factible que la gente sencilla esté más dispuesta a reconocer errores y cambiar porque tenían quizá una humildad más natural que una persona poderosa, famosa, preparada, a la que todo el mundo le hacía reverencia, pues esa persona en la sociedad en la que vivía Jesús podía pasar que sea más difícil encontrar humildad. Por eso él comienza con los más sencillos, para que a partir de ahí, como dice más adelante, fermente la masa, la levadura pequeña que se mete en una gran masa para que toda la masa fermente, van a ser estos sencillos. Esto es lo que está en la mente de Lucas, por eso son claves para comprender el Evangelio. Cuando ustedes lo lean, ubíquense en que Lucas está ordenando las palabras de Jesús y priorizando de todo lo que Jesús dijo e hizo, no está todo obviamente en el Evangelio, él está priorizando aquellas partes que él considera que Dios le pide que resalte, y él está resaltando esto. Jesucristo predica el reino de los cielos, que tiene unos valores, que hay que vivirlos para entrar ahí, que están totalmente al revés de lo que el mundo considera. Ahí tenemos, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, el fariseo y el publicano que van al templo a orar. El fariseo era de las cúpulas más altas de la sociedad en cuanto a importancia y en cuanto a preparación, y el publicano era lo último de la sociedad, lo peor que había, porque era considerado incluso maldito de Dios, impuro. Tú no podías tocar a un publicano, un cobrador de impuestos, ya eso lo he explicado en algún momento, era lo más bajo de la sociedad. Por lo tanto, van al templo a orar, lo más alto y lo más bajo según los valores del mundo. Y luego el fariseo dice: Señor, yo te agradezco porque no soy como ese que es un maldito. Y como Jesús dice que el publicano lo que decía era: perdóname, Señor, quiero mejorar, perdóname. Y esa humildad y ese reconocer sus errores y querer cambiar es lo que hace que Jesús diga: a Dios le gustó más la oración de ese publicano que la oración autosuficiente, egoísta y llena de superioridad del fariseo. Por lo tanto, a los ojos de los hombres, el fariseo era más importante y el publicano nada. Y miren cómo a los ojos de Dios,
es todo lo contrario. Por eso Lucas tiene esto. Se los digo para que lo tengan en cuenta cuando lean el Evangelio. Es un reino abierto a todos, pero hay que acogerse a la misericordia. Y para acogerse a la misericordia, lo primero que hay que hacer es reconocer que necesitas la misericordia. Y para reconocer que necesitas la misericordia, antes hay que aceptar que te equivocas, que tienes fallas, que no puedes solo y que necesitas ayuda. Todo este proceso Lucas lo va a ir llevando a través de los actos y enseñanzas de Jesús para que la gente entienda que el camino que lleva al reino de Dios es el del conocimiento propio, reconocimiento de la propia fragilidad, el arrepentimiento, el acogerte a la misericordia de Dios que te hace merecedor de su gracia y con esa gracia comenzar a vivir de otra manera a como vivías antes los valores del reino y viviendo los valores del reino irte al cielo. Esto es lo que se llama la predicación del reino en San Lucas. Ténganlo presente para cuando vean la frase reino de Dios, sepan a qué se está refiriendo. No es el cielo, a veces el reino de Dios, que es el cielo. Esto es un concepto mucho más profundo, implica un plan de vida completo, es todo. Por eso lo he querido explicar un poquito detalladamente. También es verdad que si el reino de Dios consiste en una transformación interior, para que los valores del mundo se caigan y asumas tú en tu vida los valores del reino, es decir, pensar como Dios, mirar como Dios mira, lo que San Pablo luego en sus cartas y San Juan también en sus cartas lo van a decir, amar como Dios amó, perdonar como Él ha perdonado, caminar como Él ha caminado, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Todos esos textos que luego aparecen es porque la transformación es interior y debemos asumir los valores de Dios y quitar los valores del mundo. Como la transformación es interior, los actos exteriores solamente son buenos y aceptables a Dios si es que son reflejo de esa conversión interior. Cuando tienen contenido, cuando son actos exteriores vacíos de ese contenido, el Señor los rechaza. Y a esa desarmonía entre los actos exteriores y lo que realmente tienes en tu corazón, nosotros hoy lo llamamos incoherencia de vida, Jesucristo lo llama hipocresía. Y a los fariseos, que tenían exteriormente una conducta encomiable que todo el mundo admiraba, pero que en su corazón eran envidiosos, vengativos, de hecho planearon matar a Jesús y tal, pues Jesucristo les dice hipócritas, porque los actos exteriores no reflejan lo que hay en tu corazón. Y Dios ve el corazón, la gente no, por eso la gente aplaude. Pero Dios, que ve el corazón, veía que en esa piedad exterior vacía de contenido no agradaban a Dios, porque lo que Dios quiere es la transformación de amor, que el amor de Dios que tú metes en tu vida te transforme por dentro y de ese fuego de amor renovado, purificado, salgan tus obras. Por eso, si las obras no tienen ese amor, no valen de nada. Acuérdense lo mismo, cuando ya pasa todo esto y llegamos a las cartas de San Pablo, ellos predicaban esto, pero más desarrollado, es el mismo mensaje. ¿Y qué decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, hacia el capítulo 13? Ya podría yo hacer las obras más grandes del mundo y la caridad más grande. Si no tengo amor, no sirve de nada. Incluso dice, podría dar toda mi riqueza a los pobres, dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, no sirve de nada. Él usa una frase, es como un tambor que resuena, un tambor que suena, pero ¿qué tiene adentro el tambor? Nada, está vacío, es puro ruido. Por eso, esto que San Lucas pone desde el comienzo, fíjense cómo está en todo el Nuevo Testamento. Esta coherencia de, esto es lo que se llama la inspiración divina de la Sagrada Escritura. Que tú encuentras como una misma idea
en diferentes épocas, escritores, estilos, pero como que Dios es el que escribe detrás de ellos. Es impresionante. Y acá se ve, Lucas comienza su evangelio con esta idea y San Pablo luego retoma la misma idea, dicha de otra manera, pero hay una coherencia total del mensaje que se está transmitiendo. Entonces, una piedad exterior, como la que tenían los fariseos, es absolutamente rechazada por el Señor. Otro detalle importante de Lucas en estos primeros capítulos es que para Lucas le parece importante resaltar que Jesús es el nuevo Moisés. A ver, a nosotros hoy quizá esto no nos suene a tan importante, pero en el mundo en el que predicaba San Lucas, sí que es importante porque Moisés es el que lideró la primera alianza de Dios con su pueblo y la primera salida de la esclavitud hacia la tierra prometida, hacia la promesa de Dios. Y que para que ese camino de la esclavitud a la libertad se dé de manera que agrade a Dios, Dios dejó una ley, unos mandamientos, unos preceptos que hay que cumplir. Pero cuando ya llega la plenitud de los tiempos, Dios hace una nueva alianza, ya no con Moisés, es Jesucristo. Él es la nueva alianza entre Dios y los hombres, de tal manera que esta alianza nueva reemplaza a la anterior. Y Jesús lidera este nuevo éxodo de sacarnos de la esclavitud y llevarnos a la libertad. Igual que Moisés, pero ya en un plano espiritual, trascendente. Lo de Moisés era la preparación humana que te debe llevar a la realidad espiritual. Por lo tanto, ahora también hay una esclavitud, ya no de Egipto, los trabajos forzados de esclavitud que tenía el faraón hacia los judíos, ya no es un rescate de esa esclavitud, sino de la esclavitud del pecado, que es una tiranía mayor todavía que la de un faraón, y que de esa esclavitud el Señor te libera y te lleva por un camino que sería como el desierto, que es la vida, un camino de pruebas, de luchas, de idas y venidas, de dudas, el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida, que es la salvación eterna. El nuevo Moisés, el nuevo Éxodo. Este es otro concepto que hay que tener muy presente cuando estudiamos a San Lucas. Nos saca de la esclavitud del pecado, como ven ustedes en pantalla, para llevarnos por el desierto que es la vida, con todas las vicisitudes, problemas e injusticias e incomodidades que tiene la vida y peligros, como un desierto, y nos lleva a la meta que es la vida eterna, la santidad, el cielo, la presencia eterna de Dios. También es verdad que para que ese camino del desierto funcione, este nuevo camino que es la vida, en el anterior desierto estaba la ley llamada de Moisés, por obvias razones, que consiste básicamente en los 10 mandamientos, pero ahora hay una nueva ley. Jesucristo va a llevar a la plenitud la antigua ley y va a dejarnos la nueva ley llamada la ley del amor. Esta ley del amor que está en el Evangelio de Mateo, ahí lo ven en pantalla, en lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, en los capítulos 5 al 7. Esa es la nueva ley. En Lucas también aparece Jesucristo como el nuevo legislador, es decir, la nueva y definitiva ley, la ley del amor. Porque también es cierto que los judíos habían caído en esto de creer que el cumplimiento exterior de los mandamientos era lo que Dios pedía y se habían olvidado de la conversión del corazón. Por eso Jesucristo va a ir a ese punto que se habían olvidado y dice, no se trata de que le digas a tu hermano un insulto, se trata de que no sientas en tu corazón ganas de insultarlo, porque si sientes ganas, ya estás pecando.
Si tú esas ganas que sientes las conviertes en deseos, aunque no digas palabras, ya estás pecando contra tu hermano, dice el Señor. Entonces, va mucho más allá del cumplimiento exterior, sino va a aquello que la gente no ve. Va al corazón, que es lo que Dios ve. Y les dice, es verdad que humanamente uno puede experimentar una reacción instintiva a un estímulo desagradable, pero si tú adhieres tu voluntad, tu racionalidad a ese instinto, lo estás convirtiendo en malos pensamientos deliberadamente consentidos. Y ahí está el pecado. Antes de obrar, porque puede ser que yo no haga nada o incluso sonría y nadie se dio cuenta, pero para Dios yo ya he pecado. Esta es la nueva ley del amor. Y por eso esta primera parte, digamos, de la presentación de Jesús por Juan Bautista y luego el mismo Jesús por sus palabras, donde más o menos queda claro cuál es el horizonte, el objetivo de esta predicación, va a terminar con la afirmación de que Jesús es el punto de llegada de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es como una gran promesa que está pendiente de cumplirse. Así, y de hecho, si ustedes se toman el trabajo de leer todo el Antiguo Testamento, yo intentaré, después que terminemos el Nuevo Testamento, empezar libro por libro el Antiguo. Vamos a ver si lo podremos hacer, pero me encantaría. Ustedes se darían cuenta que genera expectativa. El Antiguo Testamento es expectación, es espera, es anuncio, y ahí termina el Antiguo Testamento. Y luego viene Jesucristo, que responde a todo lo que estaba abierto, pendiente. Por eso Lucas quiere dejar en claro que el punto de llegada de todo el Antiguo Testamento, de todos los profetas, la Escritura, los Salmos, todo apuntaba a Jesús. Jesús es el punto de llegada. ¿Y dónde lo dice? En la escena de la transfiguración que está en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, en el versículo 28 y siguientes. ¿Se acuerdan ese pasaje en el que Jesús se transfigura delante de 3 de los apóstoles, los principales, que eran Pedro, Santiago y Juan, que luego van a ser las cabezas de la iglesia, según los Hechos de los Apóstoles, los jefes, Pedro el primero, pero Santiago y Juan eran como los lugartenientes de Pedro? Pues a ellos el Señor se les manifiesta en su divinidad. A eso se llama transfiguración. La presencia de Dios se muestra, porque cuando estaba Jesús, evidentemente Él es Dios, pero se veía a un hombre normal, quizá más alto, quizá su mirada más tierna, pero no brillaba, no salían rayos, era un hombre normal, tan normal que algunos decían, ¿este es el Mesías? Tan sencillo y tan normal. Por eso cuando se transfigura, lo que deja notar es el Dios que Él es y que estaba como escondido, si se puede llamar así, debajo de esa humanidad tan normal. Se deja ver como Dios y los apóstoles lo ven. Esta es la transfiguración. Pero ¿por qué digo que esta imagen es el punto de llegada? Y Lucas lo pone así, de todo el Antiguo Testamento, porque en ese momento se aparecen al lado de Jesús Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Y todo el Antiguo Testamento para los judíos se divide en la ley y los profetas. Por lo tanto, ellos dos representan ahí al Antiguo Testamento. Por eso está Moisés y Elías. Por eso no está Noé o Abraham o Jacob, está Moisés y Elías. No es casual, es por lo que representa. Ellos son el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacen? Se postran ante Jesús y luego desaparecen y queda Jesús solo. ¿Cuál es el mensaje? El Antiguo Testamento reconoce su cumplimiento en Jesús y ya cumplió su cometido. Y ahora queda Jesús, la nueva alianza, la nueva ley del amor. Ese es el mensaje que está en el capítulo 9, que sería bueno que cuando lo lean tengan presente estas claves de comprensión que les estoy dejando.
Luego, la segunda parte del Evangelio de Lucas, a partir de la segunda parte del capítulo 9 hasta el capítulo 19, en su primera parte, contiene una serie de pasajes, enseñanzas, relatos que suceden cuando Jesús va de camino de Galilea a Jerusalén. Ustedes saben, porque lo he dicho en alguna exposición anterior, que Jesús vivía en Galilea. Esto es al norte de Jerusalén, teniendo a Samaria al medio. Son como provincias. La provincia de Judea, donde está Jerusalén, por decir así un departamento, una provincia, está Jerusalén ahí. Al medio había otra provincia que se llamaba Samaria, y arriba había otra provincia que se llamaba Galilea. Era una zona, una extensión de territorio donde estaba, por ejemplo, el lago de Tiberíades o mar de Galilea, como lo llaman en los evangelios, y donde estaban la mayoría de pueblos en torno al lago, la mayoría de los pueblos por donde Jesús caminó y enseñó. Ahí estaban, por ejemplo, Cafarnaúm, el pueblo donde él residía, de donde era Pedro, estaba Corosaín, estaba Betsaida, estaba el mismo pueblo de Tiberíades. Todas estas zonas son las que Jesús caminó y enseñó en los 3 años de vida pública. ¿Y por qué vivía allá arriba en Galilea y no en Jerusalén, en Judea? Porque lo estaban buscando para matarlo. Desde que nació, el rey Herodes mandó matar a todos los niños, tuvo que huir su familia a Egipto, José y María con el niño, hasta que Herodes desapareciera y pudieron volver. Pero cuando se enteraron que los descendientes de Herodes seguían con la misma idea, en lugar de ir a Judea, se fueron a otra jurisdicción donde los descendientes de Herodes no tenían poder para tocar al niño. Y se fueron a Galilea, con otras autoridades. Y ahí él pudo moverse libremente. Él evitaba ir a Jerusalén porque sabía los peligros que ahí tenía. Pero la ley de Moisés, que seguía vigente en este momento hasta que el mismo Cristo va a establecer la nueva ley del amor, la ley de Moisés establecía que todos los judíos, estén donde estén, tenían que ir a Jerusalén por lo menos para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua que recuerda la salida de Egipto hacia la tierra prometida, que era una manera de recordar cómo Dios intervino en la historia y los rescató de la maldad y los llevó a la libertad, a una tierra riquísima, porque la tierra de Israel, efectivamente, al estar a un lado el río Jordán y al otro lado el Mediterráneo, ya se imaginan ustedes lo rica que es esa tierra. Y por eso, para recordar cómo Dios interviene en la historia del pueblo, salvándolos, era que cada año celebraban la Pascua y todos tenían que ir a Jerusalén para la Pascua. Jesucristo, consta en los evangelios, al menos fue a 3 Pascuas. Eso lo dice el evangelista San Juan. El único que habla de 3 Pascuas es San Juan. Eso lo veremos cuando hablemos de él. Lucas habla de un viaje a Jerusalén, que es en el cual de Galilea a Jerusalén para ir a la Pascua, pasan estas cosas que voy a resumir ahora. Evidentemente, en esa llegada a Jerusalén, ya ustedes se imaginarán, va a acontecer que lo van a arrestar, lo van a torturar, lo van a matar y acontecerá pues toda la pasión del Señor. Él está viajando a cumplir esa misión. Pero en ese viaje, que es largo, acontece todo lo que viene a continuación. Estamos entre los capítulos 9 y 19 del Evangelio de San Lucas. Y como digo, no es casual que aquí aparezcan la mayoría de enseñanzas a manera de parábolas, que era la costumbre de Jesús, porque hablar de realidades tan difíciles como el cielo, la vida eterna, a gente tan sencilla como eran los pescadores, los campesinos. Si hoy es difícil hablar, imagínense lo que era en esa época. Por eso Dios usaba parábolas, que en griego significa comparación, utilizar conceptos parecidos.
Y para hablar del cielo hablaba, por ejemplo, de una red de peces, donde hay todo tipo de peces, pero después alguien selecciona los malos, se queda con los buenos. Eso lo entendía un pescador. Luego hablaba de un jardín con muy bonitas plantas, pero crecía hierba mala, que luego viene alguien y las arranca para que quede solamente la... Eso lo entendía un campesino. La semilla que da fruto, otros no dan tanto fruto, eso lo entendía un agricultor. Era un lenguaje adecuado al público que lo acompañaba. Por eso, en este camino, él deja todas estas enseñanzas. Y no es casual que sea en el camino, porque otra clave de comprensión de lectura para San Lucas es que justamente él quiere plantear la vida de crecimiento espiritual de un cristiano en el camino de la vida. En el camino. No es que tú creces metido en tu cuarto solo, no. Tú creces en el mundo, en el momento, en la cultura, caminando en tu tiempo. Y ahí, en tu tiempo, tienes que aplicar las enseñanzas de Jesús para tu vida. Es un concepto importante de Lucas. En el camino a la meta. ¿Cuál es la meta? La resurrección. Pero antes de la resurrección, las pruebas e incluso la pasión. Por eso el sufrimiento no está ajeno a la vida de los hombres, porque es parte del camino, pero no termina en el sufrimiento el camino. No termina en la cruz nuestra vida. Tendremos cruces y habrán algunas más pesadas que otras, pero toda cruz termina en resurrección. Y esto es lo que el Señor nos pide que entendamos. Lucas lo resalta en su Evangelio. Él dice, todo esto que Jesús enseñó no es para guardártelo o vivirlo en una intimidad egoísta, sino en el día a día, caminando en eso que te ha tocado hacer. Por eso ya la teología católica, posteriormente, a través de grandes santos, se estableció esto de la santidad en la vida diaria. Viene de esto, de la vivencia de las enseñanzas de Jesús en el camino de la vida, de Galilea a Jerusalén, de tu zona de confort y tranquilidad a la perfección en Cristo, morir a ti mismo para resucitar a la vida eterna. Este camino de la vida está en Lucas. Hay que tenerlo presente cuando lean el Evangelio, porque si no, no les va a decir nada esto de mientras iban de camino les dijo tal. ¿Qué significará? Pues significa esto, que hoy se traduce como la santificación en la vida diaria, la santificación en el trabajo, la santidad según el estado de vida de cada uno. Todo esto que la Iglesia lo tiene ahora como riqueza, esto viene de los Evangelios, esto no es invento de la Iglesia. En esta segunda parte, lo que más prima en el Evangelio de Lucas, que es la nota característica de todo el Evangelio que lo distingue de los otros, es que se resalta mucho la misericordia, el perdón de Dios. Hay un exaltar dentro del mensaje de Jesús el aspecto de misericordia y de perdón del Señor. Él es misericordia, Él es perdón. Todo el que quiera entrar en ese camino está invitado con tal que se arrepienta y quiera cambiar. No hay nadie que esté excluido por Dios. En todo caso, dice Lucas, es uno el que se excluye libremente, quizá negligentemente, torpemente, pero es uno el que se excluye del camino. Pero basta con que tú digas, quiero volver, para que encuentres un Dios con los brazos abiertos que te va a recibir y se va a alegrar de que vuelvas. Frases como, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 o 99 que nunca han pecado, son de esta parte del Evangelio, que tiene como culmen el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que trae 3 parábolas de la misericordia, la más conocida, la del hijo pródigo, que solamente aparece en Lucas. Dicho sea de paso, ningún otro evangelio tiene la parábola del hijo pródigo, que es en la imagen de todos los que nos salimos voluntariamente del camino de Dios. El hijo que estaba en la casa tenía todo, pero él quiso manejar él
su vida, sin que nadie le diga nada y con sus reglas. Y el padre le dice, pero no necesitas, si tienes todo. El hijo que insiste y el padre que respeta, aunque le duela, la decisión libre de su hijo y lo deja marchar por un camino que el padre ya sabe que va a fracasar, pero tiene que respetar la decisión libre de su hijo. El hijo efectivamente fracasa, experimenta la frustración, el dolor, el vacío, el sinsentido de vivir lejos del padre y se plantea él levantarse y volver. Esto es importante. Lucas deja muy en claro que no es que el perdón está ahí como tirado y gratis, no, implica un acto de humildad de parte nuestra. Reconocer el pecado, la ofensa, pedir perdón y proponer cambiar. Esto sí exige la misericordia. Luego, a todos, no importa lo que hayas hecho. Si te arrepientes, te duele de corazón, Dios te va a perdonar. Y luego a luchar para no volverlo a hacer. Este es el camino de Lucas en cuanto a la misericordia, que, repito, está en el capítulo 15 de Lucas como culmen de esta segunda parte. Hasta aquí vamos a llegar en esta conferencia. Vamos a continuar luego con lo que va a ser la última semana de Jesús en Jerusalén. Veremos todo lo que pasa allí en Jerusalén y evidentemente esa semana va a culminar con la muerte y resurrección de Cristo. Luego veremos también las apariciones de Jesús y las últimas indicaciones que dio. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las claves para comprender esta parte del Evangelio de Lucas? Gracias por acompañarnos y hasta la siguiente reunión, Dios mediante.